Nosotros trabajamos como notarios. Actuar legalmente. Actuar legalmente. ¿Alguna otra? La fe pública. La fe pública. Recuerden que la fe... ¿Cuál, Rosa María? Marlene. Responsabilidad civil. Pero la responsabilidad civil ya es lo que resulta si nosotros no actuamos bien, ¿verdad? Ah, muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra? La seguridad jurídica, escribe Luz Gerardo. Se ejerce conforme a nuestras normas. ¿Cómo dice Julián? Se ejerce conforme a nuestra norma. Conforme a nuestras normas. ¿Pero qué clase de normas? Todo lo que dice la Constitución y las demás leyes. La Constitución y las demás leyes. Sí, es importante que nosotros las observemos, ¿verdad? Tenemos que observar toda esa normativa que tiene el Estado para poder ejercer. Pero aparte de eso, ¿cómo tenemos que realizar nuestra función? Actuar con ética profesional, sí. También eso es bien importante, ¿verdad? Tenemos que actuar con ética profesional. Pero hay algo fundamental cuando nosotros trabajamos en cualquier trabajo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Por ejemplo, si es un ingeniero, un arquitecto, si es una persona que trabaja en construcción. ¿Cómo debe hacer él su trabajo? Responsalmente. Sí, por supuesto, debe ser responsable, ¿verdad? Hacerlo bien y a conciencia, licenciada. Hacerlo bien y a conciencia. Cuando lo hacemos bien y a conciencia, a ver, ¿qué me quiere decir? ¿Quién habla ahorita? Con decoro. Manera ordenada, licenciada. Decoro, sí, también eso es de la ética, ¿verdad? Y de manera ordenada. Cuando me dice que lo tenemos que hacer bien y a conciencia, ¿qué tenemos que aplicar para que ese trabajo sea excelente, tal como lo quiere nuestro cliente? Con buenas bases legales, sí. Pero, ¿qué bases legales, Angie? Vean con integridad también, eso es bien importante, José Manuel. Vean con probidad, si eso es parte de la ética. Veamos con base a lo que establece el Código de Notariado. Sí, eso es fundamental, ¿verdad? Porque el Código de Notariado nos va a dar la forma, la formalidad. ¿Cómo vamos a realizar cada instrumento público para que sea perfecto? Pero aparte de eso, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Veamos el contrato de servicios profesionales, Código Civil. Busquemos ahí nuestro contrato, ¿ya lo tenemos? Sería a partir del artículo 2027, Liga. Sí, a partir del artículo 2027. Leamos el artículo 2027, por favor.
Artículo 2027. Los profesionales que presten sus servicios y los que soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Muy bien. ¿Alguien que me apoye con el siguiente, el 2028? Artículo 2028. A falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo y, si no hubiere, será fijada por el juez, tomando en consideración la importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas del que debe pagarlos. Gracias, Floridano. ¿Alguien más que me apoye con el siguiente? Artículo 2029. El profesional tiene derecho, además de la retribución, a que se le paguen los gastos que haya hecho con motivo de los servicios prestados, justificándolos y comprobándolos debidamente. Muy bien, gracias, Alexis. ¿Alguien que me apoye con el siguiente? En 2030, si varias personas encomendaren un negocio o solicitaren servicios profesionales en un mismo asunto, serán solidariamente responsables por el pago de los honorarios y gastos causados con tal motivo. Gracias, Luis Gerardo. A ver, ¿quién me apoya con el siguiente, el 2031? Cuando varios profesionales hubieran prestado sus servicios en un mismo asunto, cada uno de ellos tendrá derecho a ser retribuido proporcionalmente a los servicios prestados y al reembolso de los gastos. Gracias, Nancy. ¿Alguien que me apoye con el siguiente, 2032? Salvo pacto en contrario, los que prestaren servicios profesionales tendrán derecho a ser retribuidos, cualquiera que sea el éxito, resultado del negocio o asunto en el cual hubieran intervenido. Muchas gracias. Pray creo que se dice su nombre, ¿o no? Ese es su nombre. Sí, ese es mi nombre. Sí. ¿Y se escribe, se dice Pray? No. Sí, así se pronuncia. La hizo en I, ¿verdad? Sí. Muy bien. Alguien, por favor, que me apoye con el siguiente, el 2033. El profesional está obligado a prestar servicios. Damos por favor a Nancy y después a Flor. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se tratare, siendo responsable de los daños y perjuicios por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Muy bien. Le voy a pedir favor a Flor. Cuando no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación, según la naturaleza del trabajo, a la persona que los contrató, quedando responsable de daños y perjuicios si se separare sin dar aviso y sin dejar persona competente que lo sustituya. Gracias. A ver quién me hace favor con el que sigue, 2035. Si la persona que contrató los servicios no está conforme con su desarrollo o con los actos o conductas del profesional, puede rescindir el contrato pagando el trabajo y los gastos efectuados, cantidad que fijará el juez si hubiere desacuerdo entre las partes. Gracias, Catherine. Y por último, el 2036. A ver quién me hace favor. Las personas que sin tener título facultativo o autorización legal prestaren servicios profesionales para los cuales la ley exige ese requisito, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho a retribución y serán responsables de los daños y perjuicios que hubieren ocasionado. Gracias, Rosa Marlene. Miren que ahorita acepté a otra persona y hay 101, entonces no sé si sea esa la cantidad, ¿verdad? Bueno, vamos a ver después. El artículo 2033 es el que nos da la respuesta.
2033. Y establece lo siguiente. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate. Siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Entonces, así es como tenemos que actuar, ¿verdad? Tenemos que realizar nuestro trabajo, prestar nuestro servicio con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate. En el caso nuestro, tenemos que aprender a redactar o a faccionar los instrumentos públicos que el notario facciona, los que el código le permite, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender para aplicar bien nuestra ciencia, ¿verdad? Tenemos que aprender a redactar los instrumentos públicos, a llevar los trámites de jurisdicción voluntaria para que nuestro trabajo sea el mejor, sea con toda la dedicación, con toda la diligencia y con arreglo a las prescripciones de esa ciencia o arte, que es el que nosotros estamos estudiando acá en Derecho Notarial. Entonces, la responsabilidad que tenemos si no cumplimos es que vamos a ser responsables de daños y perjuicios que causemos por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Nosotros no podemos contarle a nuestros amigos lo que nos dijo nuestro cliente, porque eso es secreto. Es secreto profesional, entonces nosotros no podemos divulgar lo que nuestro cliente nos ha dicho porque es secreto, ¿verdad? Secreto profesional. ¿Y qué sanciones se le puede imponer? Bueno, nos faltaría cuáles son las responsabilidades del abogado. Miremos ahí en nuestra ley del organismo judicial. ¿Qué responsabilidades son las que tiene el abogado? Serían los regulados en el artículo 202. Sí, exactamente. ¿Podemos leerlos, por favor? Artículo 202. Responsabilidad. Los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas. Gracias, Flor. Entonces, ahí está la responsabilidad del abogado. Y luego tenemos las sanciones. Si quieren, podemos leer de una vez las sanciones en que incurriría el abogado si no cumple su labor con responsabilidad. A ver, ¿quién me hace el favor de leerlo? Artículo 203. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor. Artículo 203. Sanciones por la interposición de recursos frívolos o impertinentes que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos y por la presentación de escritos injuriosos o con evidente malicia, será sancionado el abogado. Las dos primeras veces con multa de 200 a 1000 quetzales y la tercera con separación de la dirección y procuración del asunto sin perjuicio de otras sanciones que pudiera imponer el Colegio de Abogados y Notarios, en aras de la adecuada disciplina y prestigio del gremio,
Contra la resolución que decreta multas o la separación, cabe el recurso de apelación, pero si se tratare de tribunales colegiados, solo cabe la reposición, garantizando en todo caso el presunto responsable, el derecho de defensa y el debido proceso. Tal recurso no interrumpirá el curso del asunto en trámite. Esta cuestión será tramitada en incidente y en cuerda separada. Gracias. Muy bien, entonces acá tenemos las sanciones, ¿verdad? La sanción va a ser las 2 primeras veces con multa de 200 a 1000 quetzales. Y la tercera con separación de la dirección y procuración del asunto. Sin perjuicio de otras, ¿verdad? Que pudieran imponerle a la gremia. Ahora, en cuanto al notario, ¿cuál será la sanción que pueden imponerle al notario? Veamos en nuestro código de notariado. Veamos el artículo 101 del Código de Notariado. A ver, ¿quién nos apoya con el 101? Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas en la Corte Suprema de Justicia siempre que no constituyan delito, o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa que no excederá de 25 quetzales en caso de reincidencia. Las multas podrán ser hasta de 100 quetzales o suspensión de 1 mes hasta 1 año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos. Muchas gracias. Entonces, acá tenemos, dice, las demás infracciones se establece, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta ley? Ahora sí, regresemos a en los artículos, regresando al artículo 37. Busquemos el artículo 37. Acá tenemos nosotros y nosotras responsabilidades ante el director del Archivo General de Protocolos. Y si no cumplimos, pues tenemos sanción, ¿verdad? A ver, ¿quién nos apoya con la lectura del 37? El notario y los jueces de primera instancia, cuando no estén facultados para capturar, deberán cumplir las siguientes obligaciones. A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado del mismo valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República, excluyendo el de Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y lo remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o renovaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como número y registro de la central de papel de protocolo en el que fue extendido. B. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso,
de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. C. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia, en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. Al finalizar el término que se refiere la literal C de este artículo, el director del Archivo General de Protocolos publicará dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicho vencimiento, en el Diario Oficial y en otros de los de mayor circulación en el país, la lista de los notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios especiales y los avisos a que se refieren las literales B y C del presente artículo. Con posterioridad, publicará trimestralmente las listas de los notarios que permanezcan o incurran en esa situación. Sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 100 de este código, no se venderá papel de protocolo ni especies fiscales al notario que haya dejado de enviar durante un trimestre del año civil la totalidad de sus testimonios especiales con los timbres notariales respectivos al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia en su caso. Para tal efecto, el director de dicha dependencia enviará a la Dirección General de Rentas Internas con copia a sus delegaciones departamentales una lista de los notarios que hayan incurrido en tal omisión. Una vez vencido el término previsto en el inciso C de este artículo, el notario a quien se le hubiera incluido en la lista referida quedará comprendido automáticamente en el impedimento para el ejercicio de su profesión, establecida en el inciso cuarto del artículo 4 del Código de Notariado, tal y como aparece modificado por la presente ley. Empero, una vez subsanado el impedimento en forma legal, podrá solicitar al director del Archivo General de Protocolos que se le excluya de la lista, quien previa comprobación del caso hará la comunicación a las dependencias respectivas. Los empleados de la Dirección General de Rentas Internas a sus delegaciones departamentales que vendan papel de protocolo y especies fiscales a los notarios comprendidos en la lista que se refiere al párrafo anterior, incurrirán en sanciones que se prevé para el caso de que venda especies fiscales a personas no patentadas. Gracias, Flor, muy amable. Creo que hasta ahí estamos bien. Entonces, como leyó Flor ese artículo, tenemos acá 3 obligaciones. En la literal A leímos remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública testimonio especial. Entonces, de cada escritura que el notario o la notaria autoriza, tiene obligación de remitir un testimonio especial en papel sellado del menor valor. Se establece acá. Papel sellado del menor valor ya no existe. Y según la ley del timbre fiscal, ahora es hoja de papel tipo bond. Entonces, siempre que nosotros escuchemos o leamos en nuestro código de notariado papel sellado, ya sabemos que es hoja de papel tipo bond. La hoja de papel sellado es diferente a la hoja de papel sellado especial para protocolos. La hoja de papel sellado especial para protocolos sí son las hojas que compramos actualmente y son en las que nosotros escrituramos, que son hojas de 120 gramos con el logo de la República, ¿verdad? Y son con líneas y tenemos que respetar, escribir 25 líneas de un lado y 25 líneas del otro lado y no podemos salir de los márgenes, ¿verdad? Si nosotros nos saliéramos, pues tendríamos que hacer salvados para que se pueda aceptar como correcto. Si lo que sale fuera de margen nos sirve, ¿verdad? Es parte de la escritura que nosotros hemos autorizado. Entonces, acá la primera obligación es enviar testimonio especial. El testimonio especial es la copia de la escritura que nosotros hemos autorizado. Esa copia de la escritura nosotros redactamos
una razón final. En esta razón final vamos a consignar lo que establece el artículo 73 de nuestro código, que se refiere a testimonios. El artículo 73 nos pide artículo 70. Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará número de hojas de que se compone, personas a quienes se extiende, el lugar y la fecha en que se compulsa. Entonces, esos datos son los que tenemos que consignar en otra hoja, aparte de la fotocopia de la escritura. Y vamos a consignar a quién le vamos a entregar la escritura, qué fecha de la escritura, qué impuesto vamos a cubrir en esa escritura, o si no cubrimos, pues cuál es la base legal y la fecha en que lo estamos extendiendo. Ese es el testimonio especial. Y de todas las escrituras que nosotros accionamos y autorizamos, lo remitimos al director. Entonces él lleva un control de todas las escrituras públicas que nosotros como notarios hemos autorizado. Esa es la primera obligación. También hay una salvedad ahí, ¿verdad? Y este testamento de donación por causa de muerte no lo vamos a llevar como las demás escrituras, sino esto lo vamos a llevar en una plica, o sea, en un sobre cerrado. Y ahí tenemos que respetar lo que ahí se establece. Firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, fecha, hora y objeto del instrumento, en el que fue extendido. Entonces, en el caso Ligda, de que sea, dígame. perdón, fíjese que casi no se le escuchó o no se le entendió, como que se entrecortó, pero seguimos en el artículo 70, ¿verdad? Ah, bueno. El 70 yo les indicaba que son los datos que tenemos que consignar en la razón final. La razón final es una hoja adicional que vamos a imprimir con esos datos. Ahí vamos a consignar el testimonio especial, de la escritura número tal, que para entregar al Archivo General de Protocolos, extiendo, número, sello y firma en tantas hojas, dependiendo del número de hojas. Y ahí vamos a adherirle impuesto, ¿verdad? En el testimonio especial vamos a adherir timbre fiscal y timbre notarial, de acuerdo al acto o contrato que hemos autorizado. Y esa se la agregamos a la copia de la escritura y ambas forman el testimonio especial. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, Ligda, muchas gracias, muy amable. Muy Sí, bien, gracias. gracias. Entonces, y decía también que si era una escritura de testamento o donación por causa de muerte, no la íbamos a presentar como las demás, ¿verdad? Sino que las vamos a presentar en un sobre cerrado. Ese sobre cerrado se llama plica, porque como es algo que las personas no deben ver, ¿verdad? No le podemos dar publicidad hasta que la persona fallece. Entonces se presenta en plica, se firma y se sella por el notario y se expresa el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue fraccionado. Todo eso lo escribimos en la plica, en el sobre. Incluimos ahí el testamento, la copia del testamento, o la donación por causa de muerte, y así lo remitimos al archivo. La idea es que nadie lo abra, ¿verdad? Hasta que la persona fallece, entonces las personas interesadas llegan al archivo, llevan el certificado de defunción y ya pueden abrir la plica, ¿verdad? El testimonio especial. Esa es la primera obligación, ¿verdad? Remitir testimonio especial dentro del término de 25 días de todas las escrituras que hemos autorizado
al Archivo General de Protocolos. La segunda obligación es remitir siempre dentro del mismo término al Archivo General de Protocolos un aviso si nosotros hemos cancelado alguna escritura pública. Muchas veces cancelamos una escritura porque la impresión no estuvo correcta, porque la persona a última hora se arrepintió, no quiere firmar la escritura. Con una firma que falte no podemos autorizarla. También puede ser que nos hayamos equivocado en algo, ¿verdad? Y entonces la escritura no está correcta. Podemos cancelarla. Y tenemos que enviar un aviso al archivo indicando que la escritura número tal de fecha tal fue cancelada. Si esa escritura cancelada necesitamos que nazca la vida jurídica, entonces tenemos que hacer otra escritura. Esa escritura cancelada siempre lleva su número de escritura cancelada. Ocupa un lugar en el protocolo. Entonces, la escritura que vamos a autorizar va a ser la del siguiente número. Si la que cancelamos fue la 80, tenemos que hacer la número 81, como escritura ya correcta. De esa escritura que cancelamos, no podemos dar copias ni testimonios, porque la escritura no nació a la vida jurídica. Pero sí necesitamos remitir el aviso al archivo para que sepan que esa escritura fue cancelada. Ellos llevan ese control. La tercera obligación es remitir al vencimiento de cada trimestre del año un aviso trimestral. En ese aviso trimestral vamos a indicar que al término de ese trimestre la escritura autorizada fue la número tal de fecha tal. O si no cartulamos, pues que en ese trimestre no cartulamos. O si la última escritura fue cancelada, pues igual, ¿verdad? Indicamos que la escritura número tal de fecha tal fue cancelada. Esas son las tres obligaciones que tenemos con el Archivo General de Protocolos de acuerdo al artículo 37. Si nosotros no los remitimos, entonces nos van a sancionar y nos van a inhabilitar automáticamente. Si existe esa inhabilitación, nosotros ya no tenemos especies fiscales o timbres. La superintendencia no nos va a vender porque estamos inhabilitados. Si queremos mandar a registrar un mandato o al registro de la propiedad una escritura de compra-venta de bien inmueble, no la van a rechazar. Esa es la sanción, porque nosotros no hemos cumplido con nuestras obligaciones. El artículo 4 se refiere a esa responsabilidad. El artículo 4, numeral 4, establece lo siguiente. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código, los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales, atrasados con los requisitos que establece este código, a efecto de subsanar dicho impedimento. O sea, ahí está el remedio, ¿verdad? Tenemos que cumplir para que nos habiliten nuevamente y podamos nosotros cartular otra vez. Entonces ahí tenemos la responsabilidad que conlleva nuestro quehacer profesional como notarios, como abogados, y qué sanciones nos pueden imponer. Con esto terminamos nuestras preguntas del primer tema de abogado y notario.
Con lo que hemos hablado, con lo que hemos platicado, con los artículos que hemos leído, podemos encontrar diferencias entre ellos. A ver, ¿qué diferencias encontramos nosotros? Los lugares donde ambos pueden ejercer su profesión. Muy bien. El lugar donde se ejerce la función, ¿verdad? ¿En dónde se ejerce, Flor? Según lo que vimos en clase, los abogados lo ejercen en los órganos jurisdiccionales y los notarios bien en sus notarías o donde el cliente lo requiera, ¿verdad? Muy bien. Esa es una buena diferencia. Ya te llevamos una. ¿Qué otra diferencia? Que el abogado defiende los intereses privados, Lica, y el notario da fe pública de forma imparcial. Muy bien. Más que todo sería la imparcialidad, ¿verdad? Porque él defiende intereses, ¿verdad? O sea, es parcial. Pero en este caso va a ser imparcial. Porque él va a atender a los clientes en igual forma. Ahora, en cuanto a la fe pública, ¿cuál será la diferencia? ¿Asesora tal vez el abogado, licenciado? Pero recuerden que esa es una similitud, porque los dos pueden asesorar, ¿verdad? Tanto en la abogacía como en el notariado. Muy bien. ¿Verdad? ¿Qué manda? El abogado realiza memoriales o escritos, mientras que el notario redacta instrumentos públicos. Muy bien, es una buena diferencia. El abogado extiende escrituras, escritos o memoriales, y el notario facciona instrumentos públicos. Muy bien. Alexis me dijo, ¿verdad? Sí, licenciada. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra diferencia? ¿Es su actuación, licenciada? ¿En su actuación? ¿En qué sentido, Pride? Que en el abogado, sí puede actuar a nombre propio, mientras que el notario no puede actuar en nombre propio de sus familiares. Muy bien. Él puede defenderse a sí mismo y el notario no puede actuar a favor suyo o de sus parientes. Muy bien. Esa es otra buena diferencia. Llevamos cuatro diferencias. Buenas noches, licenciada. Otra diferencia sería que la ley que los rige, el notario es el Código de Notariado y el abogado, más que todo, la ley del organismo judicial. Muy bien, Alberto, sí. Esa es una buena diferencia también. La ley del organismo judicial rige al abogado y el Código de Notariado a nosotros los notarios. Muy bien, Jacqueline nos escribió también la ley que rige al... Sí, está bien.
Rosa María mencionó la fe pública, pero ¿cuál será la diferencia entre el abogado y el notario? Aquí nos escribe Clara Abigail. El Estado delega el poder público al notario y el abogado no. ¿Será que Eso tengo duda, Yolita, que si el abogado no tiene fe pública. el abogado no tiene fe pública? Ah, muy bien. O sea que esa sería la diferencia Eso entre... sería exacto, sí. El Ah, notario tiene fe pública y el abogado no, ¿verdad? muy bien, Lita, gracias. Muy bien. Ahora acá dice, Clara dice, el Estado delega el poder público al notario y el abogado no. Sí, el Estado delega, ¿verdad? Porque de conformidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, solo cuando la propia ley lo establece, pueden delegar esa parte de la soberanía, ¿verdad? Pero también el abogado también actúa en nombre del Estado, ¿verdad? Porque, ¿qué consideran ustedes? Lida, podría ser que un abogado sí puede actuar en nombre del Estado, pero cuando es un abogado de una entidad pública. De la defensa pública, por ejemplo. Sí, pues sí, un abogado del Estado. En cambio, el notario, el mismo Estado otorga esa fe pública para actuar en nombre del mismo. Ajá, me parece buena Entonces no tiene diferencia. alguna limitación. El notario la tiene cuando él trabaja. Nos graduamos de abogados y notarios, ¿verdad? Pero si el profesional trabaja a tiempo completo, entonces él no puede ejercer ninguna de las dos, ¿verdad? Ni como abogado ni como notario, porque tiene impedimento por trabajar 8 horas. Ahora, si trabajaran a medio tiempo, solo mediodía, pues el notario puede ejercer en su oficina medio tiempo, pero el abogado también, ¿verdad? Porque solo tiene medio tiempo de trabajo, digamos, ya sea con el Estado o con una empresa privada. Buenas noches, Ligda. Gloria. No sé si ya dijeron lo de los timbres, que el abogado cubre el impuesto el ejercicio de su profesión con timbres forenses y el notario, pues, lo cubre con el impuesto del ejercicio de su profesión con timbres notariales. Sí, muy buena diferencia. El abogado cubre timbres forenses y el notario timbres notariales y fiscales. Sí, es muy buena diferencia, Gloria, y no la habían dicho. Muchas gracias. Ahora acá escribe Kaleni o Seleni, credibilidad. Bueno, pero yo creo que los dos sí necesitan tener credibilidad, ¿verdad? Tanto como abogado y como notario. Creo que sería tal vez una similitud. Tienen que hacer un buen trabajo, ¿verdad? Para que sus clientes regresen, para que ellos queden conformes con este trabajo que han realizado. O sea, Blanca Estela escribe que el abogado sí puede litigar ante tribunales y el notario no litiga como función notarial. Sí, también podría ser una diferencia, ¿verdad? Que el abogado litiga y que el notario no. También es otra diferencia.
Nos contaba el presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial que ya presentaron nuevamente la nueva ley del notariado como iniciativa para ver si ahora sí de veras recorre todo su proceso y se pueda decretar, ¿verdad? Esta ley, este código, esta ley de notariado, yo estuve en el archivo en el 2000 y en ese año estuvimos viendo esa nueva ley ahí en el Archivo General de Protocolos. Pero imagínense, son 25 años que ha estado en el Congreso esa iniciativa sin moverse, ¿verdad? A ver qué dice Dios y ahora sí se logre el proceso. Si logra avanzar, ¿verdad, licenciada? Sí, porque ahí ya se pide que el notario pues sea mejor, ¿verdad? O sea, ya se van a separar la abogacía y el notariado, recuerdo yo. Entonces el notario tiene que ser mejor, ¿verdad? Es que es importante que el notario se profesionalice para que dé un buen servicio, ¿verdad? Porque hay personas que hacen un trabajo que no es el más adecuado, ¿verdad? Y después las personas pues resultan con problemas más adelante, ¿verdad? Entonces esperamos pues que camine, ¿verdad? La iniciativa y podamos tener una nueva ley de notaría. Aunque la nuestra, el código que tenemos, ha sido fabuloso, ¿verdad? Nos ha apoyado en todo. Pero sí es importante, pues, las innovaciones, ¿verdad? Ahora con tanta tecnología, con la firma electrónica y tantas cosas que se pueden ya dentro de esa ley poderlas tomar en cuenta, ¿verdad? Pues eso esperamos. Muy bien, ya les conté en paréntesis. ¿Qué otra diferencia, jóvenes? Llevamos 7. Y van a ser las 8:50. Muy bien, ya solo 5 minutitos. Voy a arreglar lo de la asistencia, ¿verdad? Que tengamos una cantidad mayor para que no tengamos ningún problema y todos podamos recibir la clase. Y el día viernes pues vamos a hacer un repaso, ¿verdad? De lo que estamos viendo ahorita, que es lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Entonces solo les dejo como tarea, ahorita vimos diferencias, nos faltan algunas diferencias más y similitudes, ¿verdad? Para terminar este tema y ya entrar vamos a trabajar después la Constitución y el Código de Notaría, para que vayamos avanzando dentro de nuestro programa. No sé si tenemos dudas, jóvenes. Tenemos todavía 5 minutitos. Les voy a mandar una hojita de redacción para que ustedes la impriman. Esa hoja de redacción nos va a servir para empezar a redactar nuestros instrumentos públicos, como un trabajo de pequeño protocolo, ¿verdad? Para que tengamos la idea, ¿verdad?, de cómo se redacta y nos vayamos familiarizando con nuestra futura profesión de protocolo. ¿Qué manda? ¿Qué dice Carlos? ¿Qué dice Luis Gerardo? Ligda, solo mi pregunta es para estar un poco claro, ¿verdad? En lo que vimos el día de hoy. Sobre las responsabilidades que nosotros tenemos cuando actuamos como notarios, usted mencionaba que lo más importante lo vamos a encontrar entonces en el artículo 2033, ¿verdad? Para estar claros. Ajá. Sí, esa es la base, cómo es que vamos a realizar nuestra función notarial, ¿verdad? Y pues ahí ya se va a ramificar todo, ¿verdad? Cómo vamos a realizar la función notarial, cómo vamos a realizar los instrumentos públicos,
qué obligaciones previas, qué obligaciones simultáneas, qué obligaciones posteriores, qué impuestos vamos a cubrir en cada instrumento público. O sea, todo eso es la ciencia, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a estudiar en nuestros próximos temas. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, Luis Gerardo. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Luis. Solo consultándole, ¿podría repetir el nombre de las leyes que solicitó, por favor? Sí, con mucho gusto. Primero, nuestro Código de Notariado, ¿verdad? La ley del organismo judicial. Sí. La ley de colegiación profesional obligatoria. Vean que sea el decreto 72/2001, porque a veces cuando consultan a Google, ¿verdad? A veces lo que les remite es uno anterior, entonces hay que ver que sea 72/2001. Y el Código de Ética Profesional. Gracias. Por el momento son las leyes que vamos a usar, ¿verdad? Y el Código Civil, ¿verdad? Recuerden que el Código Civil está íntimamente relacionado con el derecho notarial. Bueno, entonces ya solo faltan 6 minutitos. Les deseo buena clase, su otra clase, y los veo el viernes, primero Dios.